Hey, hola, ¿qué tal? El día de hoy quise compartirles una receta de algo que preparan mucho la familia de Martín acá en Francia. Y pues este yogur natural, ellos lo hacen en una yogurtera. Es súper fácil de hacer y por eso yo dije, ¿por qué en mi familia o por qué yo no me he comprado una yogurtera? Entonces averigüé y hasta vi una publicidad de hace como 7, 8 años en Perú que vendían marca Molinex. Y pues es una gran idea porque puedes comer súper saludable. Les voy a mostrar un poco cómo es la textura. He visto que hay mucha gente que comparte sus recetas, entonces lo que yo voy a hacer acá solamente es mostrarles cómo se hace porque solo necesito 2 ingredientes. Y se hace, no sé, menos de 2 minutos lo de la mezcla. La familia de Martín lo voy a hacer exactamente como ellos lo hacen. Usan esta yogurtera de aquí. Yo he intentado hacerla con una que tenía su hermana, que es esta, de esta marca. A diferencia de lo que les he mostrado de la otra yogurtera que viene con sus vasitos de vidrio, esta viene con vasitos de plástico. Y por más que le hacía de la misma manera, no salía igual. Entonces es tipo probar y ver cuál es la verdadera receta para tu tipo de yogurtera. Pero yo creo que lo básico es la leche entera, 1 litro de leche entera. Depende de cuántas hay, por ejemplo acá son 12 potes que tiene, entonces debería ser como 1,5 litros o un poco más. Pero lo que pasa es que los ingredientes en este caso van a usar fermento láctico de esta marca. Acabo de darme cuenta que la misma marca recomienda esta yogurtera, no sé si se puede ver. Alsa recomienda las yogurteras Cep y este es de esa marca. Hay, por ejemplo, de yogur griego, yogur de casa y bueno, este es el sobre, vienen 2 gramos, acá te dice cómo usarlo. Y esto es para 1 litro de leche. Entonces, como vamos a usar siempre un sobre para no tenerlo como a medio abrir, porque sería como 1 gramo para completar, entonces para dividirlo esto 1 gramo, entonces simplemente voy a usar un sobre y 1 litro de leche. Ahora, otras opciones que pueden tener es que le pueden agregar azúcar, le pueden agregar miel, incluso hay recetas de frutas, le agregan vainilla y le agregan mermelada también algunos. En el caso de mi receta no le voy a agregar ningún edulcorante, solamente va a ser así tal cual. Si no tienen este fermento láctico, muchos lo que hacen es simplemente comprar un yogur natural del que encuentren, ¿verdad? Lo mejor que sea artesanal, pero si no encuentran artesanal puede ser de cualquier marca. Y de un potecito pequeño del yogur natural lo mezclan con 1 litro de leche. Aquí algunos también dicen que la leche debería ser fresca, que es mejor por el tema de la mezcla con el fermento láctico. Otros dicen que la leche entera le va muy bien, es lo que yo uso. Y también respecto a la leche, la temperatura a la que tiene que estar. Algunos comentan que tiene que estar un poco caliente. En nuestro caso nunca hemos tenido problemas y lo hemos hecho siempre con la leche a temperatura de ambiente. Entonces se compra, se almacena en un lugar fresco y eso es todo. Por ejemplo, cuando yo vaya a Perú he averiguado y esta marca no la venden. El fermento láctico, hay cosas similares al fermento láctico, pero no es lo mismo. Incluso creo que saldría un poco más caro. De esto les voy a dejar el precio por aquí. Vienen 4 sachets. Entonces, como van a usar un pote de yogur, el yogur ya viene con ese tipo de fermento que se necesita. Si no, lo que pueden hacer también, para no estar comprando siempre para hacer una ronda un pote de yogur, entonces hacen su preparación con el yogur, el litro de leche y todo, guardan un potecito de yogur del que ustedes mismos lo hicieron y eso lo vierten a su nuevo litro de leche y así vuelve a salir. Lo pueden hacer de esta manera hasta 3 veces y puede salir bien. No hacerlo demasiado porque si no la consistencia se va perdiendo. Y bueno, en la casa de Martín no lo hacen con ningún edulcorante. Uno porque quieren que sea más sano y otro porque dicen que cuando le han agregado algún edulcorante, por ejemplo azúcar simplemente, ha perdido un poco la consistencia, ha sido un poquito aguado. Entonces yo, que a mí me gusta comer el yogur dulce, lo que hago es le agrego una cucharada, cuando ya lo tengo listo, le agrego una cucharada de azúcar y es más natural. Entonces
esta es una gran opción para poder comer más sano porque sabes lo que le estás agregando a sea tu desayuno, a tu yogur en el momento en que lo comas. A diferencia de un yogur industrial que no sabes con qué lo está edulcorando, o si sabes, pero pues puede tener algún componente que no sea muy bueno para la salud. Y lo voy a vertir aquí. Entonces en este tipo de yogurtera alcanza para 8 potes, como ven aquí. No se debe de colocar las tapas de los potes, eso es para después. Sí lo vamos a cerrar. Lo usual es que sean 10 horas. Algunas marcas dirán 8 horas, pero me parece que la consistencia no será un poco compacto, puede ser un poco líquido. En el caso de esta usan entre 10 a 11 horas y luego de eso vamos a dejar que se enfríe y luego cuando ya esté a temperatura de ambiente lo voy a guardar en el refrigerador y tiene que estar como mínimo 3 horas en el refrigerador para que ya se pueda consumir. En el refrigerador puede durar hasta una semana, me parece. También vean, dependiendo, porque yo lo estoy diciendo en base a esto, a esta marca, pero también leí así que cuando usas un yogur cualquiera puede durar hasta 8 días, entonces más o menos ese es el rango. Así es que nos vemos en 11 horas, 14 horas para ver los resultados con todo ya y el refrigerado. Incluso acá se ve que para yogur, para quesos blancos y para postres lácteos, entonces hay diferentes opciones. Yo quiero para yogur. Y como ven, luego de 11 horas está completamente compacto. No sé cómo decir, la textura está perfecta, como me gusta a mí, no está nada guau. Ahora vamos a taparlo y meterlo 3 horas a la refrigeradora. Y ya pasó un día, en realidad pude comerlo después de las 3 horas, pero era de madrugada, entonces acá está el yogur, como se ve está súper compacto. Vamos a abrirlo, estos potes son un poco duros, pero miren, está como me gusta, el yogur al estilo como griego. Entonces yo lo como con almendras laminadas y sí le agrego azúcar. No me gusta agregarle la mermelada porque es un poco como... me parece un poco empalagoso, pero hay variedad de mermeladas también. Entonces para quienes les guste comerlo frutado, a veces también le puedo agregar otros tipos de toppings como frutas, fresas. Algo que se me ocurre, por ejemplo, es la algarrobina. Miel también es mejor que incluso el azúcar. Entonces me puedes dejar en los comentarios si te gustaría que haga recetas como he mostrado en estos álbumes. Acá tienen muchos recetarios. Entonces puedo agarrar como unas cuantas y mostrar en un nuevo video. Y también me puedes comentar si es que tú tienes la yogurtera y cuál es tu estilo de hacerlo, si hay algunos secretos para que quede así o de repente te queda más aguado. Entre los comentarios poder saber cuál es la razón. Un detalle que me olvidaba decirles es que una vez que ya lo remueven, ya pierde esa textura, pierde el ser compacto y se vuelve así un poquito aguado, pero igual es espeso. Pero ya no va a quedar así como una especie de como gelatina, si es que así lo imaginan. Entonces es normal que esté así. Igual esta marca es buenísima. Y pues eso fue todo por este video. Nos vemos hasta la próxima.